contestación a esa pregunta suele ser tan complicada que yo normalmente contesto, pues asiste a una constelación y entonces entenderás, ¿no? La idea es que es una técnica que no es nueva, uno va representando en personas y a través de esa representación sale lo invisible, lo inconsciente, que realmente nos está moviendo en la vida cotidiana. Entonces, gracias a lo que se observa, podemos comprender qué fuerzas nos mueven cuando creemos que lo hacemos nosotros solos, pero que precisamente acabamos en conflictos o enredos. Y entonces vamos descubriendo, pues, ¿cómo decir? Presencias, la presencia del pasado, la influencia de todo lo que hubo atrás está aquí con nosotros y precisamente influencia nuestras decisiones, nuestras emociones, muchas veces para bien y no nos damos cuenta, pero de vez en cuando para ir a un conflicto que no tiene salida si precisamente no sacamos a la luz ese pasado. Si yo fuese un niño y me tuvieras que describir en qué consiste la constelación, ¿cómo lo harías? Pues fíjate, con los niños casi es más fácil decirle, mira, en eso que estás sintiendo o eso que no entiendes, imagina a tu abuelo, imagina un tío olvidado, imagina un niño muerto que está llamando para que se le vea y se le ame, y a que lo entiendes, y el niño inmediatamente lo entiende. El niño puede percibir que no hay solamente lo que vemos, sino que pues presencias de atrás. Entonces ahora queda por definir qué tipo de presencias, ¿no? Lo que podemos observar precisamente es que toda emoción tiene un ciclo, todo evento, no, todo acontecimiento de nuestra vida tiene un ciclo también. Algo se empieza y algo tiene que terminar. Y eso es algo que la Gestalt misma ha estudiado, que otras disciplinas han estudiado muy a fondo. Y cuando algo queda sin terminar, sin asumir, pues o bien esto durante el resto de nuestra vida va pesando sobre nosotros, o si nos morimos con ese asunto sin terminar, pues un descendiente va a tener que intentar vivirlo para terminarlo también. Y si no lo termina, si no entiende, porque ya no corresponde a su vida, entonces es como incoherente en su vida, pero se presentará en su vida, pues la siguiente generación va a recibir esa emoción sin acabar o ese evento sin acabar para que alguien termine de asumir, por ejemplo, una culpa, un dolor inmenso como la pérdida de un hijo, asumir que otras personas puedan ser desagradables y aún así les debemos el respeto. O sea, esos son los tipos de asuntos que recibimos del pasado o que vamos a mandar al futuro a nuestros descendientes cada vez que no terminamos de asumir un acontecimiento de nuestra vida o una emoción. ¿Puede ser el karma? No lo sé. Yo no tengo esa creencia. O sea, quiere decir, aquí no hablamos de creencias, solamente de realidades que podemos ver a través de esa representación.
lo llamamos fenomenológico, o sea, el fenómeno en sí, independientemente de las interpretaciones. A diferencia de lo que se llama karma, que es algo muy lineal, de causa-efecto, esto es circular. Entonces hay un origen y que no podemos explicar. Por resonancia, los descendientes repiten lo que se ha vivido y lo que está sin terminar. Y si un descendiente termina algo del pasado, ese pasado se sana. No se puede explicar, pero es así. Y al sanarse, de nuevo, permite que se sane más adelante a otros descendientes de la misma familia. O sea, que tiene que ver con la sangre. Un niño adoptado tendría... Tiene que ver con la resonancia, más exactamente que con la sangre. Hay niños adoptados que viven algún asunto grave de su familia adoptiva. Lo vive por agradecimiento a su familia adoptiva. Por eso no es solamente la sangre. Ya. Primero, un concepto muy duro de aceptar para nuestra mentalidad de hoy en día es que si observamos los animales, las plantas, su vida está al servicio de su especie y el ser humano pues es lo mismo. La vida del ser humano, su meta no es la realización individual, sino que es la participación al servicio de su especie. Cambia totalmente la óptica. Y lo resumimos aquí en Constelaciones con estamos al servicio. Al estar al servicio de la vida, a través de mi vida, englobo todo lo que hay a la vez y atrás. Una observación, gracias al biólogo Rupert Sheldrake, que ha podido descubrir, bueno, no solo él, sino ya lo habían descubierto, pero él lo ha trabajado más, la existencia de los campos mórficos, morfogenéticos y mórficos, que son campos de memoria que acompañan todo lo que existe y que permiten que cada nuevo individuo, objeto, bueno, objeto también, ¿no? Pero animal, planta o ser humano, está continuamente informado de todo el pasado. Y gracias a eso, pues, digamos que podemos avanzar. Cada uno recibe todo el bagaje anterior. Esto significa que de un modo instintivo repetimos lo anterior, totalmente independientemente de las constelaciones, incluso de lo sistémico. Estamos empujados, impulsados por la repetición de ese campo de memoria, por la repetición de lo que nos informa. La sanación puede venir al individuo, pero no a través de ese campo de memoria. Viene de otro campo. Viene de la conexión a algo más grande. A un campo que no es ni el campo sistémico humano, ni ese gran campo de la vida, del universo. Y es eso, digamos, lo que hace lo específico de las nuevas constelaciones, es la conexión a la fuerza de sanación, que es más allá de esos campos de memoria. Ya, pues sí, y es como esa paradoja de ver que cuanto más conectados a una noción realmente
inexplicable, inasequible a nosotros, pero abiertos a ello, más concreto se vuelve y más palpable se vuelve lo espiritual. Por eso yo no suelo utilizar la palabra espiritual o espiritualidad, aunque lo implique. Pero es una espiritualidad totalmente materializada. La sanación viene precisamente de abrirnos más allá de los campos de memoria. La repetición del pasado pues incluye repetir las creencias, tener fidelidades, tener la conciencia de. Eso es lo que trae las consecuencias negativas en nuestras vidas. Mientras que la apertura a lo nuevo, a la vida, a la creatividad, que implica no tener nombres, sino estar en el momento presente, solo en el momento presente. Eso es donde llega la mayor sanación. Aquí donde encontramos la fuerza de sanación, esa fuerza inherente de sanación que describen prácticamente todas las tradiciones, o todas las místicas. Conectamos con esa fuerza de sanación en cuanto estamos en el momento presente y nos abrimos a lo que realmente es el momento presente, que es la irrupción de algo mayor, de algo infinito en el momento presente. Y es a eso que me refiero cuando nos conectamos antes de poder constelar o nos conectamos con lo más grande que está en el vacío, algo indefinible. Y ¿dónde hay vacío si no es en el átomo, por ejemplo? Quiere decir que todos nosotros, todo objeto, todo está habitado por lo más grande. Y cuando conectamos con eso, con ese saber, o esa conexión que nos puede ser regalada, o sea, nosotros solo nos podemos abrir a ello, es cuando entra la fuerza de sanación, la comprensión, la energía. Y precisamente el cambio lo llama Sheldrake como una mutación. En esos campos de memoria entra una nueva información que permite el cambio. Y allí en las constelaciones, a nuestra escala, es lo que estamos produciendo. Introducir cambios desde otro nivel o desde fuera. A veces, muy a menudo, desde la toma de conciencia. Introducir cambios que se graban ya en el inconsciente colectivo, en el inconsciente genético, que va transformando las realidades. Lo emocional, a través de lo que podemos representar aquí en constelaciones o a través de los libros de Bruce Lipton, ¿no? Podemos ver que las células, incluso las primeras, viven lo que podríamos interpretar como emociones. No es algo que irrumpió un buen día en la vida, sino que en todo momento hubo un movimiento hacia la vida, hacia la muerte, hacia más reproducción, hacia más pertenencia, hacia bienestar o malestar. Entonces, conforme los seres se volvían un poco más elaborados,
también esas primeras reacciones de bienestar, malestar, se fueron elaborando hasta llegar a nuestras emociones de hoy. Es como una larga evolución de conciencia, pero que había conciencia en las primeras células también. Hay conciencia en la piedra. Los átomos de la piedra están formados de los mismos átomos, o sea, con la misma elaboración que nosotros. Es cada uno a nuestro nivel, y cada sociedad a su nivel, y cada época a su nivel, la toma de conciencia, porque es algo permanente, pero a un ritmo distinto. Hoy en día el ritmo al que estamos evolucionando es muy rápido. Mira, en constelación hay una ley que se llama la ley de compensación, que hace que si por ejemplo, alguien se ha enriquecido al precio de la vida de otros, pues por compensación, pues descendientes suyos van a vivir lo que vivieron sus víctimas. Van a perder esa fortuna, se van a arruinar. Esa compensación en los siglos anteriores, pues tardaba generaciones en producirse. Hoy en día esa compensación se produce a menudo en la misma vida de la persona, y si no, en sus hijos. O sea, el ritmo se ha acelerado mucho. Quiere decir que también el ritmo de las tomas de conciencia se ha acelerado. Eso lo investigué un poco y pude ver que no es específico de las constelaciones. Ya en los años 60 había un grupo de psicólogos de los suburbios de Londres que se repartían las familias difíciles y tenían cada uno, distintos miembros, cada miembro tenía distintos psicólogos, y cuando se reunían una vez al mes podían ver que si un hijo había sido atendido, los demás miembros como si hubiesen estado atendidos, y eso lo reflejaba cada psicólogo. O sea que es algo que una vez que se observa lo ves en todo. Hay otra cosa también, el descubrimiento de las neuronas espejo, que dicen que todo lo que observamos lo vivimos como algo nuestro. Y seguramente hay otro nivel que no sabemos explicar fisiológicamente o físicamente, es que incluso los miembros de la familia de los que están se sanan solamente porque un miembro de su familia ha estado allí, sin verlo. Entonces, eso es el famoso fenómeno de la resonancia. Yo no sé de física cuántica, pero los que sí saben lo entienden por ahí. Entonces, aquí aparece la dimensión sistémica. Precisamente en la esquizofrenia se pudo descubrir a través de esto, de todas las observaciones de Palo Alto en Estados Unidos, pues que un esquizofrénico forma parte de todo un sistema, lleva toda una carga que se va llevando desde hace varias generaciones. Si no se sana todo, si no se sana el origen, entonces el que se sana simplemente lo que hace es transmitir la enfermedad, devolvérsela al mayor que, entre comillas, se la dejó, se la entregó. Y eso es la dimensión sistémica. Entonces, ¿qué observamos cuando...? Pero bueno, eso no es general, pero podemos observar que si uno sana, los que son más pequeños que él se alivian muchísimo.
porque el más pequeño se siente inconscientemente obligado en cargar con los sufrimientos de sus mayores. Y el que se sanó, si estaba enfermo, porque inconscientemente había dicho a su madre o a su abuela, yo me pongo enfermo en tu lugar, pues esa persona es la que se va a poner enferma. Por eso no sirve la sanación individual, sino sistémica, en grupo, en que toda la familia o todos los miembros que puedan tener algo que ver puedan ser representados. Y ahí es donde no hay peligro. Las constelaciones han tenido mucha evolución. Primero era una psicoterapia. En la que se trabajaba en efecto a nivel emocional, como tú dices, y de una cierta manera totalmente todavía imbuido de lo que era la psicoterapia pues en los años 70-80. Vale. Bert Hellinger, el gran creador de las constelaciones, evolucionó de un modo radical al final de los años 90 y principio del 2000. Y en ese momento las constelaciones dejaron de ser una psicoterapia, sino lo que él llama un servicio a la vida, una apertura de conciencia, un descubrir otro modo de vivir. Y a partir de ese momento se puede decir que Hellinger había descubierto un nuevo paradigma que se acopla a ese nuevo paradigma que estamos viviendo desde distintas ópticas, que supone una filosofía muy específica y cuyo instrumento son las constelaciones. Y entonces vemos que las constelaciones, pues hay una técnica que va acoplándose a la filosofía del constelador. No es una herramienta, ¿cómo se puede decir?, autónoma. Está totalmente al servicio de la filosofía de cada constelador. Y sus resultados vienen de allí. Y eso es lo que nos ha enseñado Bert Hellinger. Y lo repite, yo soy un filósofo. Las constelaciones vienen como instrumento, como reflejo de esa filosofía. Y filosofía, hay que privilegiar lo sistémico y lo fenomenológico. Y fenomenológico quiere decir, aquí ahora, sin protocolo, me olvido de todo lo que sé en el momento de la constelación. No es emocional, ya no son terapias emocionales. No es teatro, no es psicodrama, ya no lo es otra cosa. Para mí la constelación de hoy se ha convertido en una meditación activa, pero lo que es una meditación es abrirse a otro principio, a otra energía, a abrirse y dejarse guiar. Y las constelaciones de hoy son eso. El constelador se conecta con no se sabe lo que y enseña y pide a todos los presentes que estén en esa energía. De tal modo que durante la constelación ya son los mismos participantes que desde ese estado meditativo se sienten empujados a participar. Cuando el campo necesita a alguien, ya no es el constelador que tiene que pensar que
No, es el mismo campo que va a hacer surgir los representantes necesarios. La meditación es desde el silencio. Las constelaciones hoy están en el silencio completo. Y se siente una inmensa fuerza con eso. Y los resultados son mucho más rápidos que antes. También consecuencia de eso, ya no hay reglas. La única regla es que si hay una pregunta, me tengo que conectar para poder saber cuál es la respuesta. Eso quiere decir, ¿qué temas constelar? Si se puede constelar varias veces un mismo tema. Cada cuánto se tiene que constelar. No hay regla. ¿A quién puedo constelar? No hay regla. Entonces es muy bello y muy exigente a la vez. Entonces me suelen preguntar, ¿pero entonces no hay nada que aprender? Pues sí. Es como ser Picasso. Para ser Picasso hay que saber dibujar y pintar a la perfección. Después te viene la intuición. Entonces aquí, en la formación, es también una formación un poco elaborada por cada uno. O sea, hay distintos temas, hay un horario que cumplir, pero cada uno lo hace cuando lo siente y al ritmo que siente. Y hace los talleres que él sienta. Antes has dicho que esto no es una cuestión especialmente emocional, o sea que ya está Sí. como un segundo nivel, pero yo veo el sitio lleno de cajas de Kleenex. Sí. Y creo que aquí la gente llora mucho, o sea... Sí. Es que, vamos a ver, hay dos grandes emociones, que es el amor y el desamor. Las demás emociones, el miedo, la rabia, los celos, la tristeza, son como... A ver, no me viene la palabra. Protecciones al desamor. Que es cuando nos abrimos al desamor, es totalmente desgarrador. Pero es muy breve. Y después ya volvemos a nacer a otra cosa. Las demás emociones son distracciones. Y en eso no es emocional las constelaciones. Si estamos centrados de un modo muy profundo, ya no vivimos esas catarsis, esas otras emociones. Si vivimos aún la rabia o el miedo, es que no estamos lo bastante centrados. Entonces, aquí los movimientos muy a menudo acaban en ese llanto profundo, silencioso, que significa sanación. Haber llegado al núcleo del dolor, del trauma. Y por eso, los pañuelos. Vale. Mira, la mayoría empezaron por problemas propios. Y si alguien viene y me dice, quiero ser consteladora, digo, quieto, quieto, empieza con las constelaciones y ya se verá después si te sigue interesando para ser constelador o para ti. Pero la primera etapa es hacer la limpieza interna. Y ante todo, iniciar un camino de toma de conciencia. Iniciar un desarrollo personal. Eso Hellinger lo decía de un modo muy claro. Las constelaciones tienen dos contextos. Un primer contexto de supervivencia y un segundo contexto de desarrollo personal. Eso lo he visto, en efecto. Alguien que viene en una situación de supervivencia, la constelación está allí y normalmente
le ayuda en esa supervivencia, o para vivir mejor, o para morir mejor, ¿de acuerdo? Pero la segunda constelación, ya el campo le pide dar algo a cambio. Una de las grandes leyes del universo es equilibrar el dar y recibir. Las constelaciones no es el medio de solucionarlo todo, sino doy a cambio. Entonces lo que doy a cambio es prácticamente la única libertad que tengo, que es decir sí o no a la vida que tengo. Y es un camino difícil y largo poder entrar en el sí asiento a la vida como es. Sí acepto mi vida como es, me acepto como soy, acepto incondicionalmente mis padres, acepto incondicionalmente mi vida. El sí y las gracias a eso. Son los dos pasos que la persona ha de dar si quiere que sus constelaciones tengan efecto. Y muy a menudo, además, en ese sí a mi vida como es, gracias a mi vida como es, ya entra por sí sola la sanación. Porque realmente es el camino de sanación. Pero es el gran camino de la apertura, de la toma de conciencia y del desarrollo. Entonces, cada taller de constelación se basa en eso. Y en abrirnos a esto. Y a lo que significan los distintos aspectos de la vida. Entonces, primero, reconocer que hay algo más grande, que estamos al servicio de la especie, de la vida. O sea, ese cambio, y el sí a la vida como es. Y a partir de allí ya vienen las constelaciones. Entonces ya, a partir de eso, cada uno sigue el temario como lo ve, como quiere. No hay un principio, no hay un final. Hay un número de horas que hacer, pero si uno quiere ser constelador antes y experimenta que a él le sale, pues adelante, o sea, no hay regla. En la vida cada uno es libre y es responsable de sus actos. Yo no soy quien para decir tú sí puedes constelar y tú no. Es una decisión personal. También está, claro, asumir todas las consecuencias de nuestras decisiones, responsabilidades. Entonces, para ayudar a eso, pues en los talleres hay un taller que se llama Empezar a constelar, en que reciben las directrices para empezar a practicar. Y en el momento que uno quiere, hay una constelación de la capacidad consteladora de esa persona. Y cualquier persona que incluso no ha hecho ninguna formación la puede, o que viene de otra formación, da igual, puede hacer esa constelación y recibir una información muy importante sobre si puede o si no puede, o que todavía no es el momento. Por supuesto que las personas cambian, que hay personas que llegan a liberarse de las fidelidades, pero al precio de más soledad y de un gran sentimiento de culpa que hay que poder asumir e integrar. El gran descubrimiento de Bert Hellinger es precisamente relativo al sentimiento de culpa. Uno se siente culpable cada vez que se aleja de algo que le da seguridad. Algo o alguien, un grupo que le daba seguridad. Y nada más. Y ese sentimiento tan desagradable que es la culpa desaparece en cuanto volvemos a la relación anterior. Y eso
podemos observar que en la evolución de la humanidad fue totalmente necesario que hubiera esa reacción hormonal, esa emoción, para que las tribus pudieran sobrevivir, para que cada individuo pudiera sobrevivir dentro de su clan. Pero hoy en día, gracias al progreso, se nos permite, pero no solo se nos permite, se nos pide una apertura de conciencia, un individuarnos con respecto al clan de origen. Quiere decir, separarnos primero de nuestros padres, de los valores familiares, de los valores tradicionales. Y eso necesariamente hace sentirse culpable. Y pocas personas tienen la fuerza de hacer eso. Por eso esas tomas de conciencia son relativamente lentas, porque hay que poder aguantar el separarse de lo anterior, el sentirse distinto, criticado, el sentirse criticado por falta de agradecimiento a los padres, como que ahora tú no respetas la religión que te da o los valores que te da. El descubrimiento de Hellinger es que la buena conciencia es un instrumento de muerte, no un instrumento de vida, no un instrumento de amor. Cuando aceptamos estar en la mala conciencia, vamos hacia la creatividad, vamos hacia más humanidad. ¿Qué significa buena y mala conciencia aquí? Porque no he entendido. Vale, el salir de la lealtad, salir de una lealtad crea mala conciencia. Mientras que seguir leal, seguir fiel, crea buena conciencia. Y el niño pequeño hace todo para sentirse leal. Cuanto más leal, mejor. Así se siente pertenecer más. Lo que pasa es que esa pertenencia quiere decir, los que son como vosotros, sois los buenos. Yo soy de los buenos. Los otros no. Y entonces, para tener más buena conciencia, hago algo en contra de los demás. Les desprecio para empezar. Y si estamos en otro contexto, hasta los mato para poder sentirme pertenecer más a mi grupo de origen, más fiel. Y eso fue el gran descubrimiento de Hellinger. Y ha creado mucho rechazo con esto. Duele. Quizá depende de dónde pongas la mirada al decir que el origen en ese momento fue violento y el anterior cómo fue. Entonces, lo que observamos, la vida es energía. El primero que me abrió los ojos a eso fue De Martini y la física cuántica. Le tengo una deuda. La vida es energía. La energía no es una corriente continua. La energía son momentos de energía. Y cuando se producen esos momentos, cada vez que se equilibra una fase de un signo con una fase contraria, una partícula con su antipartícula, un electrón con un positrón, alegría con dolor. Cada vez que vivimos algo y su contrario, y cada vez que se equilibra los dos, hay energía. Y energía quiere decir fuerza, amor, comprensión de algo nuevo y cambio cualitativo. Pasó a una nueva realidad. Cada vez que estamos en la energía, estamos en algo nuevo. Entonces, en lo que me describes, bueno, sí, hubo una fase violenta, pero quiere decir que hubo otra fase opuesta a la violenta y que en el equilibrio de las dos hubo un momento de energía que permitió
la creación de un nuevo estado. O sea, y así va la vida. No sé si me explica. Sí.